Es muy común cuando hablan con los universitarios que muy rápido comienza mucha confusión, especialmente cuando están intentando de identificar la identidad de la persona del Hijo de Dios. Algunos universitarios no les gusta usar la palabra persona en referencia al Hijo de Dios. Algunos, el Hijo solamente es un cuerpo y de hecho algunos pueden usar la palabra cuerpo sinónima con hijo. Hace unos días publiqué un video donde un maestro universitario citó el texto de Juan 3:16 y en vez de decir que dio a su hijo, dice que dio al cuerpo de su manifestación. Así que para algunos universitarios el término hijo es sinónimo con el cuerpo y el término cuerpo es sinónimo con el término hijo. Allí ellos usan un es de identidad, un es de identidad. Lo que es el cuerpo es idéntico a lo que es el hijo y lo que es el hijo es idéntico a lo que es el cuerpo. Por eso es que este universitario, sin ningún pudor, insertó la palabra cuerpo en lugar de hijo. Déjenles toco otra vez ese video. En pago por nuestros pecados. Usted puede leer parafraseando tranquilamente Juan 3:16, lo puede parafrasear, no tenga temor que le está faltando ni agregando ni quitando, no, tranquilo, lo puede parafrasear así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne, que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne, que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne, para que todo aquel que crea que Él es Dios manifestado en carne y que murió en la cruz del Calvario por nosotros, no se pierda, mas tenga, dígalo fuerte, mas tenga, dígalo fuerte, mas tenga. Ok, hay mucho que se puede decir de esto, pero aquí les quiero presentar este diagrama que tengo aquí, un figure one, figura uno en la pantalla. Y recuerden lo que acabamos de ver porque esto va a tener relevancia con lo que les estoy enseñando ahorita. Ok, vamos a ver si puedo describir esto adecuadamente sin que las personas se confundan. Ok, en la línea uno, esa línea representa la existencia continua y eterna de una persona divina. Y en este momento no voy a decir si es la persona divina del Padre, como creen los unicitarios, o la persona divina del Hijo. Solamente vamos a decir que es una persona divina. Ok, en la línea uno, la sección A representa la existencia de esta persona divina antes de la encarnación, lo cual se representa con la letra X. Así que la letra X es el momento de la encarnación en el tiempo y espacio. Y la letra B, estamos hablando de la línea uno, representa la existencia continua de la persona divina de la sección A. Es decir, esa persona divina en la línea uno es eterna, sin principio y sin fin. Y esa persona divina de la sección A, después del momento de X, continuó existiendo como persona divina. La diferencia es que en la línea 2, en el momento de X, ese mismo momento, comenzó a existir como un humano. Ahí pueden ver en la línea 2, en la letra X, que ahí comienza a existir esa naturaleza humana. Pero la persona que personifica esa naturaleza humana es la persona divina continua de la sección B en la línea uno. Entonces, la persona divina de la sección B en la línea uno
también personifica ahora la sección B de la línea 2. No es una persona humana creada, me refiero a eso inmaterial. Es una persona divina que personifica todo lo que es humano en la letra X, personifica una alma humana. La alma la veo yo como teniendo facultades de pensar, de sensación y también de ideas y de muchas otras cosas. Tengo un video sobre esto, pero una de esas facultades del alma es la facultad de la persona, del yo, donde mora la idea, el pensamiento, la persona. Sé que esto es algo controversial, pero yo puedo explicar lo que estoy creyendo y por qué digo lo que estoy diciendo. Ok, como dije, tengo un video muy largo que trata con, a mi punto de vista, sobre el alma. El punto aquí es que Jesucristo era completamente humano, como tú y yo, pero Jesucristo, después del momento de X, no era meramente humano, como tú y yo. Para alguien que es meramente humano, esa alma humana es personificada por una persona humana creada. Pero Jesucristo no era meramente humano, sino que también era divino. Y para alguien que está involucrado en una unión hipostática, Jesús es el único que yo conozco que ha estado en este tipo de unión hipostática. Para ese individuo, no hay nada que requiere o que demande que esa alma humana tenga que ser personificada por una persona humana creada. En el caso de Jesucristo, esa alma humana fue personificada por una persona divina que agregó su naturaleza humana a su divina. Si ustedes quieren leer más de esto, pueden estudiar lo que se conoce en la teología como anhipóstasis y enhipóstasis, que es lo que trata con la persona que personifica a este cuerpo en el momento de la encarnación. Bueno, yo por eso les pregunto a los solicitarios, ¿en dónde está su persona de Hijo de Dios? Y observen que la carne del Hijo de Dios comenzó en la sección X, en la letra X diré, de la línea 2. Allí es donde comienza la carne, lo cual los solicitarios llaman el Hijo. Ok, yo les pregunto, ¿en dónde está la persona? No les pregunto en dónde está la carne y no les pregunto en dónde está el Hijo, el cual para ustedes es carne. Lo que yo les pregunto es en dónde está la persona del Hijo. Bueno, muchos universitarios no quieren tratar con esto porque, bueno, ven un problema. Algunos dicen es la persona del Padre de la línea uno que ahora en su manifestación como hombre de la línea 2 en su segundo modo de existencia, ahora es un verdadero hombre. Pero en verdad eso no está diciendo nada, no nos está explicando nada, solamente nos está diciendo que una persona divina ahora se manifestó como un hombre. Ok, pero ¿en dónde está la persona del Hijo? En las Santas Escrituras, cada vez que aparece el término huios, que es hijo, siempre vemos que ese hijo es personificado por una persona de hijo. Si me recuerdo bien, en el singular 377 veces. Por ejemplo, nunca es el caso que vemos que aparezca el término huios, hijo, y donde vemos que ese hijo es personificado por una persona de su tía o que es personificado por una persona de su primo o de su abuelo. Y menos vemos al menos un solo caso donde aparece la palabra hijo y donde vemos que ese hijo es personificado por una persona de su propio padre, lo cual es una absurdidad. No hay ningún respaldo bíblico que enseñe eso. Los universitarios presuponen que eso es lo que ocurre cada vez
que se menciona hijo y ese referente es Jesucristo. Esto es algo que presuponen, pero no tiene respaldo bíblico. Yo nunca he visto una ocasión donde un hijo esté personificado por la persona de su prima, simplemente, o abuelo, o menos como padre, como les acabo de decir. Eso simplemente no se ve. Bueno, aquí en este diagrama que estamos mirando aquí en la pantalla, yo les pregunto en dónde está la persona del hijo. No les pregunto en dónde está el cuerpo del hijo, porque yo sé que el cuerpo del hijo para ustedes está en la línea 2, comenzando con la letra X. Ahí es donde comienza para ustedes el cuerpo del hijo, lo cual para muchos de ustedes es lo mismo que el hijo. El cuerpo equivale a hijo y el hijo equivale a cuerpo. Y sí, cuando los universitarios hablan del hijo, eso puede ser una referencia al cuerpo o puede ser una referencia al Padre manifestado en su humanidad o en carne. Pero note nuevamente que el unicitario no te puede decir en dónde está la persona del hijo. Eso es algo que yo siempre les he tratado de comunicar a los unicitarios, porque en la línea 1, en la sección A y la sección B de la línea 1, ellos tienen a la persona del Padre. En la línea 2, cuando esa persona del Padre encarna, ahí es donde comienza el cuerpo, o lo que ellos llaman el Hijo. Esa persona del Padre, para ellos, es el Hijo, o sea, es la persona del Padre manifestado en carne, como el Hijo. Pero no hay una persona de Hijo para los unicitarios. Por eso es que muchas veces yo les he dicho que ustedes niegan que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios. Se van por donde quiera, se van por las ramas, dicen que es el Padre manifestado en su segundo modo de existencia, repiten esto como pericos sin pensar qué es lo que están diciendo, piensan que tienen algo significante que están diciendo, pero no están diciendo nada significante, no relevante, ni revelante al asunto al cual yo estoy preguntando. ¿En dónde está la persona que personifica a ese cuerpo de hijo? Bueno, ese es un problema. Ahora, para mí, porque los solicitarios, cuando yo hago esta pregunta, se van por donde quiera, que nosotros no creemos en dos dioses o tres dioses, que ustedes creen en esto y eso, y se van por donde quiera. Ellos piensan que por lanzar contrapreguntas, que esto está tratando con el argumento que estoy levantando. No está tratando con el argumento, solamente están haciendo contrapreguntas. Yo les digo, muchas veces yo les digo, supongamos que la Trinidad es falsa, ¿ok? Y supongamos que yo soy ateo. Y supongamos que yo presento este mismo argumento. ¿Cómo tú, diciendo que la Trinidad es falsa, está refutando mi argumento? No lo está refutando ni lo está tratando. Es solo una desviación por los unicitarios. Porque yo puedo decir, supongamos que la Trinidad es falsa. Y supongamos que soy ateo. Y yo te pregunto a ti, en este diagrama, ¿en dónde está tu persona de hijo? ¿Está en la línea 2? Ok, si está en la línea 2, entonces tienes a una persona de hijo creada humana. Ah, pero en la línea 1 tienes a una persona divina del Padre en la sección B. Entonces, esto resulta para los solicitarios que tendrían a dos personas y eso sería nestorianismo. La mayoría de los solicitarios nunca aceptarían el nestorianismo. No pueden tener dos personas porque eso es una contradicción. De seguro, los universitarios no pueden tener dos personas. Bien, si dicen que la persona del padre de la línea 1 es la misma persona de la línea 2, entonces aquí hay un problema para ellos, ¿ok? Mira, la mayoría dicen eso, que la persona de la línea 1 de la sección B después de la X, la encarnación, es la misma persona de la línea 2, ¿ok? ¿Ok? Y dicen que es la persona del Padre. Ok, entonces eso quiere decir para ellos que la persona que personifica a ese cuerpo, o como ellos llaman hijo, en la línea 2 es la persona del Padre. Ok, entonces, ¿en dónde queda la persona del hijo? ¿Ven lo que pasa?
ellos realmente no tienen a una persona de hijo. Entonces, algunos universitarios dicen, bueno, la persona del padre es la persona del hijo, es lo que dicen. Ok, vamos a analizar eso. La persona del padre de la línea uno en la sección A y en la sección B es la persona del padre, pero después de la X en la línea 2 también es la persona del hijo. Ok, vamos a analizar esto. Entonces, si es la misma persona, la persona de la línea uno es eterna y la persona de la línea 2 es eterna, porque solamente comenzó el cuerpo, si es que argumentan eso, solamente comenzó el hijo como cuerpo, como humano. Entonces, si la persona del padre de la línea uno en la sección B es la persona del hijo en la sección B de la línea 2, y si la persona del hijo de la línea 2 de la sección B es la misma persona la cual está en la sección B de la línea uno, y si la persona de la sección B es la misma persona de la sección A en la línea uno, entonces la persona del hijo de la sección B de la línea 2 tiene que ser también la misma persona de la sección A de la línea uno. Y si la persona de la sección A de la línea uno es eterna, y si es la misma persona que la persona de la sección B de la línea 2, entonces la persona del hijo es eterna. Pero ellos no pueden admitir eso. Y si la persona de la sección B de la línea 2 comenzó a existir, entonces tienen que decir que la persona eterna de la línea uno de la sección A comenzó a existir en la X, en el momento de la encarnación. Dicen, sí comenzó a existir, pero como hombre. Sí, pero estás hablando de la humanidad. Yo estoy hablando de la persona. Yo no estoy hablando del cuerpo. Obviamente el cuerpo comenzó a existir. El problema es que estamos tratando con la persona y el universitario no puede explicar esto. Aquí es donde está el problema. O tienen a una persona divina eterna, la cual es la persona del Hijo y el Padre, haciendo al Hijo eterno, la persona del Hijo eterno, o tienen a una persona eterna que comenzó a existir cuando ya existía. Eso es absurdo. Eso no tiene sentido. O existes o no existes. Este es un problema y el problema muy grave que tienen es uno de la de identidad. Ok, muchos universitarios ven este problema y en vez de tratar con la pregunta que les estoy haciendo aquí, ellos tratan de hacer otra cosa. Ellos seleccionan decir que Dios no es persona. O sea que en la línea uno ahí no hay una persona divina, sino que dicen que es un espíritu divino. ¿Ok? Y así de esta manera dicen que en la línea 2 ahí es donde está la persona del Hijo y que la persona del Hijo es una persona creada, humana, y se comienza desde la X de la línea 2 en la sección B. Allí es donde está la persona del Hijo. Entonces, si le preguntamos a ellos, pero ¿dónde está la persona del Padre? Dicen, Dios no es una persona. Y así tratan de escaparse, dicen, es un espíritu. Y así se limpian las manos y se hacen como que, bueno, ya el problema ha sido resuelto. Pero esto realmente no resuelve nada. Esto solamente mueve el dilema para los unicitarios unas linitas para atrás. Déjenles digo por qué. Normalmente cuando esto pasa, cuando un unicitario dice que en la línea uno que ahí el Padre no es persona, sino que es espíritu, citan Juan 4:24, yo les digo, ok, entonces ese espíritu que tú mencionas ahí del Padre en la línea uno, ¿ese espíritu es algo personal o es algo impersonal? Piensen bien lo que estoy preguntando. ¿Es algo personal o impersonal ese espíritu, el cual dices tú que es el Padre en la línea uno? Y algunos se hacen como que no entienden. Bueno, ¿a qué te refieres con personal o impersonal? Él es espíritu, Juan 4:24. Ok. Bueno, ustedes pueden ver el debate que tuve con el unicitario Alejandro Cerrato y esta misma pregunta la hice ahí y también se hizo como que estaba confundido y no quería tratar con esto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque algunos se hacen, van a durar tiempo, no le van a contestar y les digo, mira, tú dices que el Padre es espíritu en la línea uno, ¿ok? Y que la única persona que está aquí está en la línea 2 en la sección B,
desde la X, cuando comenzó la naturaleza humana de Jesucristo. Dicen, sí, ahí está tu persona. Entonces, para ellos tratan de decir que, bueno, aquí no hay dilema para nosotros porque Dios es espíritu. Y les pregunto, bueno, ¿es Dios, ese espíritu que tú mencionas, es algo personal o es algo impersonal? Y cuando digo impersonal, me refiero como la electricidad o como creen esos del movimiento de la nueva era, que solamente la ven como una fuerza a Dios. ¿Así lo ves o lo ves como personal? Y cuando digo que es personal, estoy diciendo que si es algo que pertenece a una persona. Bueno, obviamente aquí les dan mucha vuelta otra vez y aquí les voy a poner la definición de personal según el Real Académica Española. Y aquí pueden ver que para personal es un adjetivo en la línea uno dice perteneciente o relativo a la persona. Ahí lo tienen. Personal, perteneciente o relativo a la persona. Y hay muchas más definiciones. Ahí tienen número dos, propio o particular de la persona. Entonces, para ser personal, tienes que ser una persona. Ok, entonces cuando tú le explicas esto al universitario, van a decir, bueno, él ya dijo que ya no era persona, entonces tiene que decir que no es personal. Bueno, si no es personal, ¿qué es? ¿Es impersonal? Entonces, ¿qué significa impersonal en el mismo diccionario? Y aquí tenemos impersonal del diccionario de la lengua española, Real Académica Española. Dice así, número uno, dice que no tiene o no manifiesta personalidad o originalidad. Entonces la pregunta yo les digo a ellos, ¿este espíritu, el cual dices tú que es el Padre, manifiesta personalidad o lo ves solamente como una fuerza impersonal, como la electricidad? Dicen, no, sí, sí, bueno, pues, a veces se quedan callados y a veces no quieren decir nada. Les digo, bueno, ¿qué no es tu Dios piadoso, compasivo, benigno, misericordioso? Sí, dicen ellos. Bueno, entonces esto refleja lo que es ser personal. Y como ya sabemos a qué se refiere con ser personal, es que estas cualidades y características le pertenecen a una persona. Ahora, si miramos otra vez la definición de impersonal, pueden ver que dice que no tiene o no manifiesta personalidad u originalidad. Y lo chistoso es que también en la segunda definición dice que no se aplica a nadie en particular. Yo les digo, bueno, ¿qué no es el espíritu del Padre alguien en particular? Dicen, sí. Bueno, si es alguien en particular, no puede ser impersonal, porque aquí dice que no se aplica a nadie en particular. Entonces la idea de impersonal no le aplica al Padre. Tiene que ser personal, pero para ser personal tiene que ser persona. Este es un gran dilema para los unicitarios y esto demuestra que tampoco tienen salida si optan por decir que el Padre es solamente espíritu, pero que no es persona. Ok, entonces regresamos al diagrama. Cuando tú dices que la persona del Hijo está en la línea 2, porque es una persona humana creada, y yo te pregunto si tu padre en la línea uno, tu padre divino, es una persona, tú dices que no, que es un espíritu. Bueno, yo te pregunto si ese espíritu es algo personal o impersonal. Si dices que es algo personal, entonces eso aplica a una persona. Se contradicen. Si dicen que es impersonal, entonces tienen a un Dios que no refleja las características de una persona, o sea, no refleja el amor, piedad, etcétera. Obviamente, el Padre tiene estas propiedades y refleja eso, por lo tanto, tiene personalidad. Y si tiene personalidad, le pertenece a una persona. Bueno, obviamente ahí pueden ver el problema, pero algunos de todas maneras no quieren ver esto y yo les pregunto, bueno, ok, si tú dices que el hijo es la persona, entonces el hijo es algo personal. Dicen, sí, es algo personal. Ok, y es persona, pero es algo personal. Ok, el padre es un espíritu, pero también es algo personal. Entonces yo le pregunto, ¿cuántas cosas personal tienes ahí? Y si el espíritu no es la carne, si el espíritu no es el hijo, ok, entonces el espíritu y el hijo son cosas distintas. Bueno, y aquí muchos universitarios se quedan con este problema y por la mayoría no quieren continuar aquí en este tema. Pero algunos dicen, bueno, el Padre es un espíritu personal. Y dicen la persona del Hijo es algo también personal. Ok, entonces tienes al Hijo siendo algo personal y tienes al Espíritu siendo algo personal.
Yo les digo, si el espíritu no es la misma cosa que la humanidad, o el cuerpo, o el hijo, entonces son cosas diferentes. Y muchos dicen, sí, el espíritu es diferente a la humanidad. Ok, si el espíritu es algo personal y si la humanidad es algo personal, ¿cuántas cosas personal tienes allí? Y aquí ven otro dilema, porque eso indicaría que tienen a dos cosas personal. Uno puede ser la humanidad y otro puede ser el espíritu. Entonces tienen dos cosas personal que son distintas. Y como les mencioné, eso de personal solamente es algo que aplica a las personas. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que no se puede hablar de cosas inanimadas como personas. Por ejemplo, en la retórica, cuando se usa la técnica retórica de personificación, es cuando se usa una figura retórica que consiste en atribuir cualidades humanas a objetos o animales. Por ejemplo, si yo dijera de mi celular, se murió mi teléfono o se murió mi batería, eso es una forma de personificación. El sol me besó las mejillas. Mis plantas piden, por favor, por un poco de agua. Esas son formas de personificación. Es una técnica retórica. Cuando yo estoy hablando de ser personal, obviamente no me estoy refiriendo en este sentido, que como los árboles aplauden, etcétera. Hay muchas formas de esta forma de retórica en las escrituras, pero debe de quedar claro que cuando yo estoy hablando de personal, yo me estoy refiriendo a que ese referente ontológico realmente es algo personal y por lo tanto eso de personal solamente le pertenece a una persona. Bueno, o sea, una cosa seguro de todo esto, que esto es algo que causa mucho que los unicitarios piensen estas grandes contradicciones que tienen y las absurdidades que los lleva. Ok, como vemos, para esos unicitarios que optan por decir que en la línea uno esa no es la persona del Padre, sino que el Padre es solo un espíritu, tienen muchos problemas que son contradictorios. Ok, vamos a regresar ahora para tratar con el asunto de los unicitarios que dicen que el Padre sí es persona en la línea uno. Y vamos a ver cuántos otros problemas también tiene esta rama de unicitarios. Me estoy refiriendo ahora, regresando otra vez al estudio, a las personas unicitarias que dicen que en la línea uno existe una persona divina del Padre, la cual ellos dicen que es Jesucristo. Ahora, aquí va otra cosa muy curiosa. Ellos siempre dicen, nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo. Ok, ahorita no voy a hablar de la persona, voy a aceptar solamente el término hijo. Dicen, nosotros creemos que Jesús es el Hijo. Ok, y aquí para ellos Jesucristo es una persona divina. Ok, en la línea uno, sección A, ahí para ellos es la persona de Jesucristo, que para ellos es la persona del Padre. Ok, en la línea uno, sección A, la persona de Jesucristo, dicen ellos, es el hijo. Y ese hijo se ve en la línea 2 comenzando con X para ellos. Es el cuerpo. Ok. Este es el problema. Este cuerpo es creado, no es eterno, y la persona divina es eterna y no creada. Entonces, ¿cómo pueden decir que Jesucristo, esta persona divina, es el hijo? Si recuerdan bien, en el estudio de la lógica y filosofía, existe la ley de Leibniz, la indiscernibilidad de los idénticos, lo cual dice que para cada X y para cada Y, si X es idéntico a Y, entonces X e Y poseen todas las mismas propiedades. En este caso, esto indicaría que todo lo que es verdad para la línea uno tiene que ser verdad para la línea 2. Si es que realmente es la misma cosa, si están usando un es de identidad. Es como decir, Luis Reyes es la persona que habla con ustedes en este momento. Ese es un es de identidad. Eso lo puedo voltear, es una declaración convertible. Puedo decir que la voz que ustedes escuchan ahorita es Luis Reyes o Luis Reyes es la voz que ustedes escuchan ahorita. Es un es de identidad, es la misma cosa. Todas las propiedades que tiene Luis Reyes las tiene que tener la persona que tiene esta voz que ustedes están escuchando. Bueno, de la misma manera,
si esta persona divina realmente es el Hijo de Dios, como ustedes dicen, entonces todas las propiedades que tiene la persona divina las tiene que tener el Hijo, porque lo están usando como un es de identidad. Ustedes dicen que es la misma identidad. Eso quiere decir que o la carne es eterna o la identidad divina no es eterna. Pero no pueden ser ambas porque es una contradicción, viola la ley de una contradicción. Algo no puede ser y no ser simultáneamente al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y esta es otra contradicción que los universitarios simplemente no pueden captar, no la captan. Y por eso es que se van por donde quiera, hacen contrapreguntas sobre la Trinidad y yo no pueden captar que yo les digo que no importa eso. Supongamos que no, que la Trinidad es falsa. Supongamos que soy ateo y te levanto este mismo argumento. ¿Cómo tú, haciendo contrapreguntas de la Trinidad, vas a refutar este argumento? No lo estás refutando. Solamente estás tirando anzuelos para desviarnos y estos para otro tema y no están tratando con el argumento. Ese es el problema. Entonces, no es verdad que esta persona divina de Jesucristo es el Hijo, porque si fuera el Hijo, tu Hijo sería eterno. Ah, es eterno, pero en su divinidad, pero eso no es la pregunta. No te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando si eso que es la persona divina es exactamente la misma cosa que la carne, porque para ustedes el Hijo es la carne. ¿Acaso creen ustedes que la carne es idéntica a esa persona divina? ¿Verdad que no? No, hasta ustedes creen en un tipo de unión hipostática. No es la misma cosa. Entonces, no es verdad que ustedes creen que Jesús es el Hijo, porque el Hijo es la carne. Y ustedes no creen que Jesús, la persona divina, es la carne. No creen eso. Por eso digo que ustedes no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que ese es, no es un es de identidad que están usando ahí. Es mentiras cuando ustedes quieren identificar a la persona divina como el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene propiedades que la persona divina tiene diferentes propiedades. La persona divina es eterna, la carne no es eterna. Pónganse a pensar esto. Si yo les pregunto a ustedes, y esto se hace más claro cuando digo esto, el cuerpo de la línea 2 desde la X, la sección B, es idéntico a la persona divina de la sección A y B de la línea uno. Van a decir que no es idéntico. Ok, si no es idéntico, no puedes decir que la persona divina es el cuerpo. Ok, y muchos, fíjate, muchos dicen sí, nosotros creemos, sí, la persona divina no es idéntico al cuerpo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes dicen que el cuerpo es idéntico al hijo. Ahí está el problema. Por eso es que este pastor unicitario cambió la palabra hijo y insertó cuerpo, porque para él es la misma cosa. Ahora, y si no es la misma cosa, claramente están mirando ustedes una alteración de la sagrada palabra del Señor. ¿Ok? Ahora, mira, yo te pregunto, unicitario, ¿es la persona divina? Cuando digo es, estoy hablando un es de identidad, ¿ok? ¿Es igual, idéntico a la carne? La mayoría van a decir que no. No es idéntico igual a la carne. Ok. Y si les pregunto, ¿ese cuerpo es igual y idéntico al hijo? Van a decir que sí. Al menos la mayoría me dicen que sí. Sí, ese cuerpo es igual y idéntico al hijo. Y ese hijo es igual y idéntico a ese cuerpo. Ok, observen esto. Entonces, todo lo que es verdad de ese cuerpo tiene que ser verdad de ese hijo. Y todo lo que es verdad de ese hijo tiene que ser verdad de ese cuerpo. Porque para ustedes es la misma cosa, es la misma identidad. Ahora, si es la misma identidad y si la persona divina no es lo mismo que el cuerpo, y si el cuerpo es lo mismo que el hijo, entonces por lógica simple, la persona divina no es el hijo, porque no es lo mismo. Si el cuerpo no es lo mismo que la persona divina, y si el cuerpo es lo mismo que el hijo,
Por lo tanto, por deducción y por transitividad, la persona divina no es ese hijo. ¿Por qué no lo pueden ver? Ustedes digan no solamente que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios, sino que hasta niegan que Jesucristo es el Hijo. Nuevamente, déjaselo repito porque se van por donde quiera. Yo sé que les da mucho coraje a los universitarios, pero yo no los quiero hacer enojar. Quiero que piensen qué es lo que están diciendo. Cuando ustedes dicen, nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo, lo que yo estoy diciendo es que ustedes no creen eso. En verdad no lo creen. Te voy a decir nuevamente por qué. Porque la persona divina para ustedes no es lo mismo que el cuerpo, sino que es la persona divina manifestada en un cuerpo. El cuerpo es algo diferente que la persona divina. Es lo que ustedes creen. Yo entiendo que usted dice que es la misma persona en su segundo modo de existencia. Yo entiendo eso. Yo entiendo muy bien eso. No gasten el tiempo con eso. Yo entiendo que ustedes creen que es la misma persona en su segundo modo de existencia, pero eso no es lo que estoy preguntando. Yo estoy preguntando que si esa persona divina es lo mismo que el cuerpo. No te estoy preguntando si la persona divina está existiendo en dos formas de existencia como humano. No, eso no es lo que pregunto. Yo te estoy preguntando si la persona divina es lo mismo que ese cuerpo. Obviamente no lo es, porque el cuerpo comenzó y la persona divina no. Bajo la ley de Leibniz, no pueden ser la misma cosa. ¿Y sabes qué? La mayoría de los universitarios saben esto. Ellos saben que la persona divina no es lo misma cosa, que no es la misma cosa que el cuerpo. Ok, pero como ustedes dicen que el cuerpo es la misma cosa que el hijo y el hijo es la misma cosa que el cuerpo, entonces si la persona divina no es el cuerpo, entonces por lógica, amigos, la persona divina de Jesucristo no es el hijo. Por eso digo que los niegan. Y fíjense, consideren otra cosa aquí. En Lucas 16:16, ¿se recuerdan cuando Pedro le dijo a Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Se recuerdan de eso? Bueno, allí se localiza la segunda regla de Granville-Sharp. ¿Ok? Artículo sustantivo, artículo sustantivo. No la primera regla, la segunda regla. Esto indica también que esa persona la cual es el Cristo es la misma persona la cual es el Hijo. O sea, no es uno que es el Cristo y otro que es el Hijo, sino que es el mismo referente. Ok, esto indica que el Cristo es la misma cosa que el Hijo, o sea, son el mismo referente. Ok, bien, pero vamos a regresar ahora. Si la persona divina de la línea uno no es la misma cosa que el cuerpo, porque ustedes no creen eso, yo tampoco creo eso, el cuerpo comenzó a existir. Si la persona divina no es la misma cosa que el cuerpo, y si el cuerpo sí es la misma cosa que el hijo, ¿ok? No solamente ustedes niegan que la persona divina es el hijo, sino que ahora, por transición, como mencioné en Mateo 16:16, tampoco creen que esa persona divina es el Cristo. ¿Escucharon bien? ¿Escucharon bien? Si ustedes dicen que la persona de Jesús, esa persona divina, no es lo mismo que el cuerpo, ¿ok? Y eso dicen. Y si ese cuerpo sí es lo mismo que el Hijo, ¿ok? Entonces todo lo que es el Hijo es ese cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces lo que los universitarios realmente están haciendo es que ellos digan que esa persona divina es realmente no solamente el Hijo de Dios, sino que también digan que es el Cristo. Y eso, como sabemos, es satánico. Es totalmente satánico negar que Jesús es el Cristo y también el Hijo de Dios. Usted lo está negando todo. Ustedes piensan que por decir que Jesús es el Hijo, en su mente lo reinterpretan para decir que es el cuerpo. Pero para ustedes Jesús no es el cuerpo. El cuerpo es diferente.
pero para ustedes el cuerpo es lo mismo que el Hijo, y si el cuerpo es diferente de la persona divina, entonces también el Hijo no es lo mismo que la persona divina. No es verdad que para ustedes Jesús es el Hijo de Dios y tampoco es verdad que ustedes creen que Jesús es el Cristo. Ok, amigos, entonces con esto los dejo. Yo sé que está poco complicado. Si tienen preguntas sobre esto, pónganlo en los comentarios y a ver si les puedo ayudar para clarificar. Nuevamente aquí en esta figura, en la línea uno, esa línea es una persona divina. La sección A es antes del momento de la encarnación. La sección X es el momento que encarnó en espacio y tiempo. La sección B es la existencia continua de esa persona divina después del momento de la encarnación. En la línea 2, en el momento de X, es cuando comenzó a existir la humanidad o el cuerpo. Y ese cuerpo comenzó. Entonces, la persona divina de la línea uno no es la misma cosa que ese referente del cuerpo en la línea 2, que para ustedes es el Hijo. Entonces, ustedes no creen que la persona de Jesús es el Hijo. Y como el Hijo es lo mismo que el Cristo, por lógica tampoco consideran ustedes que Jesús es el Cristo. Hay un gran problema aquí, tienen muchos problemas. Otra cosa, otro problema que tienen es que no pueden poner en este diagrama en ningún lugar la persona del Hijo de Dios. Dicen, es la persona del Padre, pero como el Hijo, en su manifestación como hombre. Ok, pero yo no los pregunto de su manifestación como hombre. Yo los pregunto sobre la persona del Hijo. ¿En dónde está esa persona del Hijo? Pues es la persona del Padre. Bueno, si es la persona del Padre, si la persona del Padre es eterno, les tengo noticias unicitarios. Ustedes tienen a una persona del Hijo eterna. Y si la persona del Hijo no es eterna, entonces la persona del Padre tampoco es eterna, porque ustedes dicen que es la misma persona. ¿Ven cómo se contradice por donde quiera? Porque por donde quiera, ustedes no solamente están negando la persona del Hijo de Dios y al Hijo de Dios, sino que también están negando que esa persona divina es el Cristo. Creo que ya lo he explicado muchas veces. Expliqué de lo que es una propiedad transitiva. Por ejemplo, si yo soy más alto que Martín y Martín es más alto que Juan, entonces por lógica yo tengo que ser más alto que Juan, ¿verdad? De la misma manera, si el cuerpo es lo mismo que el Hijo, y si el Hijo es lo mismo que el cuerpo, y si la persona divina no es lo mismo que el cuerpo, entonces la persona divina no es lo mismo que el Hijo. La persona divina no es por identidad el Hijo. ¿Ven cómo ustedes realmente no creen que esa persona de Jesús es el Hijo? Otra cosa, el Hijo en Mateo 16:16 es el Cristo. Ese que es el Hijo es la misma cosa que ese que es el Cristo. Y ese que es el Cristo es lo mismo que ese que es el Hijo. Bueno, si el Hijo es lo mismo que el cuerpo y el cuerpo no es lo mismo que la persona de Jesús, la persona divina, entonces el Hijo no es lo mismo que la persona divina. Y si el Hijo no es lo mismo que la persona divina, el Cristo no es lo mismo que la persona de Jesucristo divina que ustedes dicen. No es verdad para ustedes que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Cristo. Esto es realmente una doctrina satánica, los tiene bien ciegos. Y si ustedes mueren creyendo en esta mentira, no se van a salvar porque muchos de ustedes están determinados a negar que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Cristo. Están determinados a toda costa, a capa y espada. No, no puede ser. Yo no estoy hablando de un Hijo eterno, no estoy hablando de la Trinidad. Yo te estoy demostrando que lo que ustedes están creyendo es falso. Ahora, tú puedes atacar la Trinidad todo lo que tú quieras. Si yo digo, ok, supongamos que la Trinidad es falsa y que soy ateo. ¿Eso en qué manera va a refutar el argumento que les he presentado? Eso es lo que yo quiero que ustedes se enfocan, porque no se enfocan en eso. Se van por donde quiera, atacan, pero no saben responder a la pregunta. Y por responder, no me refiero, digan cualquier cosa. No, tú crees en un Dios de tres cabezas. Eso no tiene, no estás tratando con lo que estoy diciendo. Yo oro que ustedes realmente traten con el problema que les estoy presentando, que ustedes realmente no creen que la persona divina es por identidad el Hijo, porque el Hijo comenzó a existir para ustedes, el Hijo es el cuerpo, y para ustedes la persona divina no es el cuerpo, por lo tanto la persona divina no es el Hijo, porque el Hijo es lo mismo que el cuerpo y el cuerpo es lo mismo que el Hijo para ustedes. Ustedes no creen que la persona divina es el Hijo.
Y Mateo 16:16, el Hijo es la misma cosa que el Cristo. Bueno, si el Hijo es la misma cosa que el cuerpo, entonces el cuerpo y el Hijo son la misma cosa para ustedes. Entonces tampoco es esa persona divina el Hijo y el Cristo. Salgan de esa secta, amigos. Dios me los bendiga.